Buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? Pienso que no, no tengamos necesitado, o porque Hola. no tengo necesitado, ¿Cómo si lo estás? está bien. Buenas, profe. Hola, ¿cómo están? Buenas. Hola. No está la. Sí. Hola, hola. Profe, queríamos decirte que estamos tipo 4 juntos y es necesario que nos metamos de cada Zoom. No te entendí. Explícame de nuevo, que no te escuché bien. Estamos tipo 4 personas Ah, juntos. Si es ah. necesario que prendamos cada uno de nuestro Zoom o nos quedamos en uno solo. No, pongan los nombres de todos. A ver, ahí Ok. están. No entendía nada de lo que me están diciendo. Tengo 4 puntos, entendí primero, después, no sé. En segundos hice toda una interpretación de. No sé, no importa. Bien, ahora sí. Ahí está, Araceli, ¿quién es? Ariel y Triana. Mirá cómo me voy acordando los nombres. Bien. Vamos con mi memoria. Vamos evitando el Me Alzheimer. faltó Nico, profe. No lo veo, ¿dónde está? Allá al fondo. Ah, está muy lejos. No, ya estoy chicata, te digo, no te veo. Además hay muchísimos Nicolás en este grupo. En el otro hay, no sé, como 4 Nicolás. O sea, eso me va a costar muchísimo. Nicolás, hay muchos Nicolás. Me parece que en el otro grupo hay más. Bien, bueno, pongan ahí sus nombres. Ya estamos en hora y somos 18. Y Triana, vos vas a estar enfocando todo el tiempo así a los 4 para que yo vea que estén, porque te va a dar. No, ahora en la otra clase hicimos igual, profe, lo dejamos apoyado y cada Sí, uno agarró. obvio. Y sí, imagínate estar todo el tiempo de Están camarógrafo. entrenando. Me parece que no. Bueno, ahí están entrando más. Bueno, 21. Nunca sé cuántos son, pero más o menos estamos, ¿no? Bueno, podemos arrancar. A ver, seguramente siguen con problemas en el ingreso a la plataforma, ¿no? ¿Sí? Sí, Leandro. Me acuerdo que vos me habías dicho, Leandro, que la clase pasada que no habías podido entrar. ¿El Sí, resto? yo estoy en la plataforma, pero no en las Ah. materias. Me Ah, parece que no estoy agregada a ninguna. bien. Y yo no te había nombrado la vez pasada. Cuando nombré a todos, no te nombré a vos. Claro, claro. Bien, bueno. Ay, Cristian también había hablado conmigo, ahora me acuerdo. A También. mí, De a poco me voy profe, a acordar. Sí, a mí, me agregó, Catalina. me ¿Quién? agregó hace poquito.
Te agregaron hace poco. Bien. O sea, Bueno, me agregó hace poquito a psicología educacional. bien. A la, Bueno, como una cosa. a la plataforma. Bien. ¿Quién me hablaba? ¿Valentina? Yo estaba tratando de decirte que Ivy está intentando ingresar a la clase y no está No pudiendo. está pudiendo. No me A ver si aparece acá dice como... que Sí. ¿Dice que qué? no, que justamente dice que si la podía aceptar, pero le digo que no aparece la Que solicitud. intente. Sí, claro. No está. Dale. No está en sala de espera. Que intente otra vez. Bueno, eso. Paciencia con el tema de la plataforma, porque lleva mucho tiempo y hay mucha gente que está queriendo entrar y no puede. Entonces, vuelvo a decirles lo que les dije la vez pasada, que yo el material lo voy a ir subiendo a la plataforma, pero también lo voy a ir compartiendo por WhatsApp para el que me lo pida o la que me lo pida, por esta cuestión de que no puedo centralizar todo en la plataforma cuando hay gente que no está pudiendo entrar, ¿no? No sería inclusiva mi clase, ¿no? Dejaría fuera a gente que no está bueno que quede afuera. Así que vamos a usar ambas vías, ¿sí? En la plataforma yo ya estoy terminando de subir todas las clases. No, ya las subí, estoy diciendo mal. Ya están todas subidas las clases grabadas, ¿sí? Y el material. Pero igualmente, recuérdenme, pues yo ahora me acuerdo, ahora que los veo y las veo, me acuerdo quiénes me habían dicho que no habían podido entrar a la plataforma. Pero recuérdenmelo después por mensaje y díganme, profe, tal material yo no puedo acceder a la plataforma, me lo pueden mandar y ahí arreglamos, ¿sí? Porque si no, yo no quiero cargar el grupo con archivos, y además hay cosas que son pesadas y por la plataforma solamente se pueden subir, ¿sí? Y no por WhatsApp, ¿sí? Vemos después si puede ser por correo electrónico, por Google Drive, ¿sí? Pero háganme acordar, porque yo no me voy a acordar, no confíen en eso, en mi memoria en eso, porque son muchos y muchas ustedes, así que no me voy a acordar. Recuérdenme eso, ¿sí? Y sigan insistiendo, ¿sí? Con el tema de la plataforma, de que lo puedan solucionar. Sigan insistiendo, ¿sí? No se resignen, sigan insistiendo, porque después se soluciona, ¿sí? Y si no, es un lío no tener la plataforma. Bueno, los trabajos prácticos los estuve recibiendo. Tengan en cuenta, primero, que el primer trabajo práctico, que era sobre proceso de formación, ese no va a tener una nota, digamos, va a tener una calificación como recibido o muy bien, algo así en general, digamos, porque es una cuestión muy personal de ustedes y es algo que yo no puedo puntuar, no puedo calificar, ¿sí? No le puedo poner a una cuestión personal 10 y a otra un 4. Es imposible calificar algo que tiene que ver con lo personal. Entonces ahí van a tener una nota como de entregado, de recibido, ¿sí? Igualmente todo lo que ustedes fueron mandando... Profe, Sí, perdón. decime. Quería agregarle que en el trabajo número 2 yo lo tenía hecho, Sí, pero yo la clase pasada se me fue el internet y yo llegué en la parte que usted dijo que el trabajo práctico no tenía fecha de entrega. sí, Entonces no lo entregué y con otra bien, compañera más no lo entregamos, pero lo bien. teníamos hecho y todavía Bueno, no lo entregué, está bien. pensando que no tenía fecha de entrega. Está bien. Bueno, con eso, bueno, me diste el pie para que recordara esto y que aclare el tema de fechas de entrega o no fechas de entrega. A ver, no quiero que se malinterprete, porque a veces cuando yo digo no hay fecha de entrega, me da miedo de decir no hay fecha de entrega, porque el resto se puede relajar y decir, no sé, la profe dijo no hay fecha de entrega, entonces no entrego nada. No, una cosa no quita la otra. Aclaro esto, ¿por qué no estoy poniendo fecha de entrega? Porque hay mucha gente que no está pudiendo acceder y se está sumando gente, sigue ingresando, ¿sí? Compañeros, compañeras a los grupos. Entonces, si yo pongo fecha de entrega, no, ¿cómo hago? Digo, intento ser lo más justa y equitativa posible y no lo resuelvo a veces, ¿no? Eso. Entonces, que yo diga que no hay fecha de entrega no significa que el trabajo lo entreguen en julio o en agosto o en no sé. No. O sea, el que lo tiene hecho lo entrega, ¿sí? El tema es como le dije la otra vez, que eso no sea un obstáculo para que ustedes puedan prestar atención en la clase, hacer preguntas, ¿sí? Más allá que hayan entregado o no el trabajo, ¿sí? Y además, siempre con el tema de la fecha de entrega, yo pongo fecha de entrega cuando está la plataforma habilitada para todo el mundo, ¿sí? Entonces hay una manera ahí que yo configuro y pongo una fecha de entrega, entonces
puedo poner fecha de entrega límite, y si alguien entrega por fuera, la plataforma no recibe trabajo, o sea, no hay manera. Entonces ese trabajo que estoy haciendo yo ahora lo hace la plataforma, ¿se entiende? Entonces ahí hay una tarea que yo la delego a la plataforma. Pero hasta que ustedes no estén todos ahí, y todas ahí, yo eso no lo puedo hacer, ¿sí? No lo puedo hacer. Lo podría hacer, podría decir, bueno, listo, no sé, el que entra, entra, y el que no, se embroma, pero no me parece que sea así, me parece a mí que no debería ser así. Entonces hasta ahora vamos a ir acordando, o sea, esto que yo le estoy diciendo, el trabajo práctico lo tienen hecho, lo resuelven, lo charlamos acá y después lo envían. Ahora, si hay alguien que lo quiere enviar antes, lo envía antes. Acá hay posibilidades para todos y todas, ¿sí? Van a ver que no hay restricciones en ese sentido, porque no quiero que se convierta en un obstáculo para nadie, ¿sí? Acá el objetivo es aprender, ¿sí? No es solamente entregar o solamente sacar buenas notas, sino es aprender, sobre todo, ¿sí? Y sacarse todas las dudas que sean necesarias, ¿sí? Y entender que esto es un proceso, que no es algo que se entiende ahora y se cierra y ya está, ¿no? Es algo que vamos a ir entendiendo también a medida que vayamos avanzando en los temas, ¿sí? ¿Quedó clara esta cuestión de la entrega? Que siempre es como un punto así como áspero en las cursadas, que no sé si llegan a entender o malinterpretan lo que yo digo. ¿Se entiende? Sí, yo lo malinterpreté, por eso le escribí la otra vez al privado. Bien, genial. Bueno, siempre no está de más la aclaración entonces. ¿Sí? Todas las veces que necesiten se lo voy a aclarar, pero está bueno que lo puedan entender, que una cosa no significa la otra. Que yo diga no hay fecha de entrega no quiere decir que no se entregue. Sí, obviamente hay que entregarlo. Una vez que alguien lo hizo, lo entrega. ¿Sí? Ahora, también ténganme paciencia para la cuestión de la corrección. ¿Sí? Yo lo que sí, primer tiempo, recibo y aviso que recibo. ¿Sí? Por correo ustedes, todo el mundo habrá... ¿sí? Recibido una respuesta de mi parte diciendo recibido, gracias, está. Y así se quedan tranquilos, por lo menos en la web o en los caminos tan misteriosos de la tecnología no se perdió, está, lo tengo yo, ¿sí? Están conmigo los trabajos. Pero tengan paciencia por la cuestión de la corrección, porque además son trabajos largos. ¿Sí? Aclarado esta cuestión de las entregas, ¿sí? De las fechas o no fechas de entrega, ¿está todo claro? ¿O alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, listo. No, profe. Genial, buenísimo. Bueno, ¿cuál es la idea de hoy? La idea de hoy es que podamos ver el texto de Juan del Val, ¿sí? El texto de Juan del Val. ¿Se acuerdan que era el otro texto que no tenía trabajo práctico? ¿Por qué vamos a ver ahora el texto de Juan del Val? Y ustedes van a decir, pero ¿cómo? No terminamos con el anterior, no terminamos de ver los PowerPoint del anterior. Bueno, el PowerPoint está en la plataforma. El que no pudo entrar me lo pide y yo se lo comparto, ¿sí? Se lo comparto por privado, por correo, por Drive, ¿sí? ¿Por qué? Porque el texto de Juan del Val nos va a sumar más explicación al texto que vimos de estos tres autores, que fue un poco más complejo, ¿sí? Porque es mucho más sencillo su explicación, ¿sí? Y habla de los mismos temas. Entonces, lo que yo armé es una pequeña presentación mucho más corta que la anterior, que van a acceder cuando termine la clase. Bueno, denme tiempo que yo lo pueda subir a la plataforma o compartírselo al que o la que no haya podido ingresar a la plataforma, para poder terminar de entender algunas ideas que fueron planteadas en el texto anterior, ¿sí? De manera que podamos ver lo más importante de ese texto, que yo les planteé un ejercicio que tienen que hacer para la próxima, ¿sí? No es un trabajo práctico, es un pequeño ejercicio, ¿sí? Unos ejemplos que tienen que buscar sobre algo que plantea el autor, lo vamos a charlar la próxima, y la próxima ya vamos a empezar, y no es que otra cosa que quiero aclarar, no es que fuimos terminando estos temas, los temas siguen estando enlazados, ¿sí? Si hay algo que no termina de cerrar ahora, los autores que continúan siguen explicando de otras maneras lo mismo, chicos, chicas, ¿sí? No es que yo esto lo dejo y listo, el que entendió, no entendió, listo, se embroma, sigo, no. Porque lo que sigue tiene relación, sigue teniendo relación, ¿sí? Son distintas explicaciones de los mismos temas. ¿Se entiende esto? No es que yo avanzo y sin saber si entendieron o no.
Y otro dato es los trabajos prácticos que ustedes entregan, y yo voy leyendo, ¿sí? Y las preguntas que van haciendo también, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿De por qué vamos a ver ahora un próximo texto? ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Bueno. ¿Pudieron leer el texto de Juan del Val, aparte? Les pregunto. No. No, sinceramente, no pasa nada. ¿Lo pueden decir? No. Bueno, listo. No hay ningún problema. Lo vamos a charlar ahora. Igual esto toma la primer parte, ¿sí?, del texto. El libro de Juan del Val se llama Aprender en la vida y en la escuela. Y lo que vemos de este texto es el capítulo número 1. ¿Sí? Ustedes vayan tomando nota de esto que estoy diciendo. Ahora yo no los voy a ver, no las voy a ver, así que cualquier cosa, abren el micrófono y me hablan y me preguntan o me frenan, ¿sí? ¿Pueden ver ahí la pantalla? ¿Está? Cada vez que yo comparto la pantalla a esta hora, internet se pone como muy lento. Sí, ¿Pueden se ve, ver la profe. pantalla? ¿Cómo? Que sí se ve. Bien. Bueno. Entonces, vamos a ver el capítulo 1 de este libro, ¿sí? El capítulo se llama La educación, fenómeno humano, ¿sí? Que complementa, como les decía, el texto anterior que ustedes tuvieron que leer para poder resolver el trabajo práctico. Bien, ¿qué nos dice este texto de Juan del Val? Nos dice y nos presenta las diferencias entre la especie humana y las especies animales, ¿sí? Y ciertas características que tenemos nosotras como especie humana, ¿sí? Una de las características más importantes es que aprendemos de los otros, de las otras, ¿sí? Esto, algo ya habíamos estado charlando, ¿no? Estas otras son los que nos transmiten los conocimientos que fueron acumulados por nuestros antepasados, ¿no?, durante siglos y siglos, milenios, ¿sí? Recuerden que no los estoy viendo, ¿eh? Me tienen que hablar o escribir para que me dé cuenta si necesitan hacer alguna consulta o frenarme. Bien, si comparamos a las especies animales y a la especie, específicamente la especie humana, vamos a ver que todos los animales lo que hacen es buscar adaptarse al ambiente, a su ambiente, ¿no?, justamente para poder sobrevivir. La diferencia es que nosotras, los seres humanos, creamos ese ambiente. No solamente lo creamos, sino que lo modificamos también para nuestra propia satisfacción, ¿sí?, para poder responder a nuestras necesidades. Y otra cosa, no solo aprendemos de esos otros, de esas otras, sino que también lo aprendemos de forma sistemática, ¿sí? Y hay cierta parte de nuestra vida, ciertos años de nuestra vida que la ocupamos aprendiendo de forma sistemática. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Sí. Profe, me queda una duda. Sí, diga. Cuando vos decís que aprendés de forma sistemática, ¿te referís a aprender en base a las experiencias y al día a día de la vida? Cuando yo hablo, no yo, Juan del Val, cuando habla de aprender sistemáticamente, está hablando de lo formal, de aprender dentro de una institución. ¿Se entiende? En la escuela. ¿Sí? Ok, gracias. Eso es aprender sistemáticamente. Bien. Sigue avanzando el autor en el texto. Sigue con las diferencias entre especies. Otra diferencia fundamental que caracteriza a nuestra especie es esta no solo capacidad de aprender todo, sino también la capacidad de enseñar, ¿sí? Y esto vuelve a insistir con esto de lo sistemático. Y somos la única especie que nos servimos sistemáticamente de la educación, justamente, ¿sí? Y entendamos también que la cultura es parte, es producto de la educación. Vamos a ver que en este texto también aparece dos conceptos claves que se empiezan a relacionar, que es el de educación por un lado y el de cultura por el otro. ¿Profe? ¿Sí? Puede ser lo que está hablando también entra lo de la tabla, viste que en el texto hay una tabla que dice tabla 1, transmisión genética y cultural Sí. no entra en esto, ¿no? Sí, está más adelante.
Está más adelante ok. acá en el Power, que son las diferencias entre ambos tipos de transmisiones. Ya vamos a llegar a eso. Gracias. De nada. Bueno, ¿cómo se relaciona esto del aprendizaje y esto de la cultura? ¿Sí? En los animales, en las especies animales, la transmisión de la información se realiza de ciertos individuos a otros a través de algo que se llama herencia. Esa información que se transmite a través de la herencia está concentrada en algo que se llama genes, ¿sí? Que se recibe de los y las progenitores, ¿sí? Que no quiere decir que nosotros como especie humana no recibamos transmisión a través de la herencia, sí, pero en los animales es central esta transmisión y es la única manera de transmitir la información entre distintas generaciones, ¿sí? Si hablamos en el caso de la especie humana, vamos a ver que los humanos nos vamos organizando en sociedades, ¿sí? En comunidades, ¿sí? Donde la cultura es central, ¿sí? Para que esa sociedad pueda ampliarse, pueda crecer, pueda progresar. Entonces, dice el autor, hay dos formas de transmisión de la información. Una sería la genética y otra sería la cultural. Y ambas estarían posibilitadas por esto llamado evolución, ¿sí? Hay teorías sobre la evolución, no nos vamos a meter en las teorías sobre la evolución porque eso tiene que ver con otras materias o tiene que ver con otra formación. Vamos a nombrar solamente al pasar esto de la evolución, ¿sí? Profe, Sí, en un momento el autor habla de los memes, sí, ya voy a llegar. que es tipo... Ah, ok. Ya llego a eso, sí. Ya, los memes y los genes, sí, ya vamos a llegar. Bien, lo que dice el autor es que lo más probable es que exista un continuo entre ambas formas de transmisión. Tengamos en cuenta, y en este punto intentemos relacionar con el texto anterior, es que esta cuestión, acá aparece lo de los genes y los memes que decía Araceli, pensemos en el otro texto que planteaban los autores sobre las dos líneas, ¿sí? Las dos líneas del desarrollo, una hablaba de la línea natural y la otra hablaba de la línea cultural, y decía que la relación que existía entre ambas líneas es que eran interdependientes, se interrelacionaban, ¿sí? Se complementaban, se continuaban, ¿sí? Bueno, esa misma relación o ese mismo tipo de relación lo podemos pensar entre los dos tipos de transmisiones, entre la transmisión genética y la transmisión cultural, ¿sí? También están estrechamente relacionadas y una se apoya sobre la otra, ¿sí? Una permite a la otra, ¿sí? La transmisión genética permite la transmisión cultural, ¿sí? La transmisión cultural se apoya, ¿sí? O le sirve de base la transmisión genética. ¿Se entiende esta relación? No, profe, ¿puedes repetir, por favor? Vuelvo a decir, digo, intentemos relacionar lo que nos plantean los autores en el texto anterior cuando hablan de las dos líneas de desarrollo, una natural y una cultural, y la relación que existen entre ambas, ¿no? Que era una relación de interdependencia, ¿no? Que se complementaban, que de alguna manera se continuaban. Bueno, ese tipo de relación lo trasladamos a estos dos tipos de transmisión, la genética y la cultural, ¿sí? La transmisión genética posibilita la transmisión cultural, y a su vez la transmisión cultural se apoya en la transmisión genética, ¿sí? Le sirve de base. O sea, si no hubiera transmisión genética, no se podría transmitir culturalmente nada. ¿Se entiende la relación entre ambos tipos de transmisiones? Profe, perdón. Sí. Me confunde cuando decís que la genética se apoya en la cultural y la cultural se apoya en la genética. No, me mezclo ahí. ¿Será que cierro así te puedo ver? Yo, Lali. Hola, Sí, aparecía tu... Como que ¿Cómo sin es? la otra no puede surgir la otra, por ejemplo. Como sin una no puede surgir la otra. A ver, hagamos esta relación que no la hacen los autores, la estamos haciendo nosotros, ¿sí? Por eso digo, pensemos en los dos textos. El texto que vimos de desarrollo psicológico habla de dos líneas de desarrollo, una natural y una cultural, ¿sí? Que en algún momento hay una que prevalece, la otra continúa y de alguna manera están en estrecha relación, ¿sí? Bueno, ahora pensemos ese mismo tipo de relación y lo trasladamos a estos dos tipos de transmisiones. La transmisión genética tiene que ver con los genes, con la herencia, con lo biológico.
Y la transmisión cultural tiene que ver justamente con lo social, con lo humano, estrictamente, con lo que caracteriza a los seres humanos. ¿Cuál es la relación? La transmisión genética posibilita la transmisión cultural, porque si no, imagínense, primero, no nacemos, no transmitimos la información que tiene que ver con lo característico de nuestra especie humana, lo hacemos a través de la genética, el ADN, ¿sí? Entonces, si no existiera una transmisión genética, no habría una transmisión cultural. Entonces, la transmisión cultural se apoya y le sirve de base a la transmisión genética. Es como decir, otra explicación, a ver si acompaña. Lo biológico posibilita lo cultural. Y a su vez lo cultural se apoya en lo biológico. ¿Ahí se entiende la relación? Creo que ahora sí. O vamos de lo macro a lo micro. Si hablamos de lo macro, hablamos de biología y hablamos de cultura. Somos biología y somos cultura. Los seres humanos somos biología y somos cultura. Somos ambos. Al principio somos más biología que cultura. Después somos más cultura que biología. ¿Sí? ¿Se acuerdan en el texto anterior que hablamos de las influencias educativas, cómo el entorno, la estimulación empieza a jugar un rol más importante a medida que vamos creciendo, y lo biológico ya no tiene tanto rol o tanto juego? ¿Sí? Bueno, entonces somos ambos, somos biología y somos cultura. Pero si no existiera la biología, no existiría la cultura. Y la cultura empieza a aparecer a partir de lo biológico, de la biología. Si no, no tenemos base, no tenemos dónde asentarnos, no tenemos apoyatura, apuntalamiento, bueno, todos los sinónimos que se les pueda ocurrir que tiene que ver con lo básico. ¿Sí? Y así tenemos Profe, muchísimos ejemplos. Sí. tomando lo que está diciendo, yo tengo el texto acá, Sí. y hay una parte que dice que la interacción entre ambas afectan, que la genética puede afectar a lo cultural y lo cultural también puede afectar a lo genético. Sí. ¿A qué se refiere? O si me diera un ejemplo, porque eso no lo entendí del texto. A ver cómo podemos... A ver, si nosotros... A ver, ¿cómo puedo hacer para explicarte? Si esto que vos estás diciendo, que la genética afecta el medio, y el medio afecta, ¿no? Bueno, es esta interrelación entre lo biológico y lo cultural. Imagínense dos puntos que va a ir para acá y se cierra, ¿no? Están interrelacionados, van y vienen, uno necesita del otro, uno complementa al otro. Ejemplo podría ser personas que nacen con algunas dificultades, como por efectos de desnutrición, por ejemplo, ¿no? Alguien que nace con bajo peso, con baja talla. Si yo pusiera todo el peso en lo genético, ¿no? Porque, por ejemplo, su madre tuvo problemas de nutrición, su abuela, ¿no? Toda su descendencia de alguna manera van como transmitiendo esta cuestión de la desnutrición, entonces es el bajo peso, la baja estatura, bueno, y todo lo que implica, ¿no? Una desnutrición. Si yo pongo el foco en lo genético y no creo en lo cultural, esa persona no tiene más chance que... Es decir, no tiene futuro, no hay manera. ¿Para qué voy a estimular si esta persona nació así? No hay manera. Pero sabemos que no es así, sabemos que si hay una estimulación temprana, si sabemos que hay ciertas actividades que favorecen y fomentan su desarrollo y hacemos que se socialice o que estén en contacto con chicos, chicas de su edad y creemos que va a crecer y que va a seguir desarrollándose, bueno, es porque estamos entendiendo que lo cultural, ¿sí? El entorno, de alguna manera modifica la genética. Porque si no, sería cada persona que naciera con alguna cuestión genética, no sé, un problema cardíaco, no sé, un diabetes, cuántas cosas uno hereda, no estamos hablando estrictamente de cuestiones más bien de enfermedades o de trastornos, es como no habría salida, no habría cura, digamos, no... Ya está, ¿para qué? Si es lo genético, listo, ya está, no tiene salida. No, es como creer que la persona puede desarrollarse siempre y cuando el entorno también, de alguna manera, empiece a colaborar en el desarrollo de ese niño o de esa niña. ¿Entendí? ¿Más o menos se entendió, Leandro? Sí. Lo que dijo también me hizo entender la última de ese párrafo que dice más o menos lo que explicó usted, Bien. pero con otras palabras más técnicas que no entendí. Bien, bien. Sí, parece compleja
Por eso les digo, toda esta relación entre lo biológico y lo cultural, o lo biológico y lo psíquico, lo biológico y lo psicológico, va a ir apareciendo con distintas caras, pero la relación es la misma. Porque estamos hablando de ¿quién? De un ser humano. Estamos hablando de las personas. En psicología educacional, ¿quiénes son los que se educan, las que se educan? Las personas, no los animales. O sea, hablamos en términos de animales o hablamos de especies animales porque necesitamos comparar para poder entender qué es lo que caracteriza lo estrictamente humano. ¿Sí? Pero tenemos que entender que no somos solo organismos, no somos solo un conjunto de sistemas, no somos solo neuronas, no somos solo un cerebro, no somos solo un conjunto de huesos, somos mucho más que eso. Ahí empieza a jugar en la cultura, el lenguaje, los vínculos. Somos integralmente complejos, ¿sí? Por eso las relaciones estas son tan difíciles de entender, ¿sí? Y sería muchísimo más fácil si fuéramos solo biológicos, ¿no? Si uno explica el comportamiento animal es muy simple, sencillo, no tiene mucha vuelta. Basta conocer el ambiente del animal y con qué se alimenta y qué va a cazar, y ya está, ya sabemos cómo va a ser su vida. ¿Se acuerdan de esto de que no había manera de predecir el comportamiento a medida que uno iba creciendo? Tiene que ver con esto. Es complejísima la relación y las relaciones y las condiciones y las variables que hacen a una persona. Por eso esta materia parece tan compleja, porque hablamos de una persona. Y primero tenemos que entender cómo empieza a crecer, a desarrollarse, para poder entender después cómo aprende. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Sí. Bien, bueno. Profe. Sí. ¿Quién me preguntó? No, decía que sí. Ah, joya. Bien. Que se Buenísimo. entendía. Buenísimo, buenísimo. Bueno, seguimos un poco más. Seguimos un poco más. A ver si me da bolilla compartir la pantalla. Ahí. Bien. Bueno, ahora hablamos de otro término que aparece, que es el de aprendizaje, ¿no? Decíamos, los seres humanos somos capaces de aprender, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que decía hace unos minutos? Bueno, y que somos capaces de crear cultura. No, esto ya lo dije. Vamos bien, acá me ubiqué. Vamos a hablar de, al comparar los dos tipos de transmisión, la genética por un lado y la cultural por el otro, vamos a ver que cada una de ellas tiene ciertas unidades de transmisión, ¿sí? Si hablamos de la transmisión genética, las unidades de transmisión de la información son llamados genes y se alojan en el ADN, ¿sí? De una persona. Cuando hablamos de transmisión cultural, la unidad de transmisión cultural, según un autor llamado Dawkins, son los memes, que no son los memes, aclaro, que aparecen en las redes sociales, que hacen chistes y ese tipo de cosas, no son esos memes, ¿sí? Esto que dijo este señor Dawkins fue muchísimo anterior, habló de memes, mucho anterior al término popular de memes, ¿no? Yo le digo memes, ya saben ustedes qué es, pero no es eso, sino que son las unidades de transmisión cultural, ¿sí? Se transmite una cantidad de información que tiene que ver con lo cultural a través de lo que se llama memes, ¿sí? ¿Se entiende? Genes, memes. Araceli, vos habías adelantado este tema y acá está. Profe. Sí. En un momento en filosofía de la secundaria habíamos visto una teoría, pero no sé si es esta de Dawkins. A ver. Trabajaba los memes como cosas virales que se vuelven en la sociedad. No sé si tiene algo que ver o no. No, a ver. Por ahí, no sé, lo que vos recordás por ahí era una manera de analizar, ¿será los memes que tienen que ver con la viralización? Pero tiene que ver con las redes sociales, como analizar la comunicación en las redes sociales a través de la filosofía. No recuerdo que haya una teoría dentro de la filosofía que hable de memes. Por ahí el profesor quiso dar un ejemplo hablando de memes, pero de los memes que circulan en las redes sociales. ¿Será eso? Porque... Sí, no, puede ser, pero no importa, ya está. No hay problema, no hay problema. Bueno, seguimos.
Otro autor que aparece, Bonner, hace 3 diferencias o muestra 3 diferencias fundamentales entre ambos tipos de transmisión. ¿Sí? Bien, la primera tiene que ver con la forma de transmisión. ¿Quién me escribía? No puedo llegar a leer quién escribe. La primera tiene que ver con la forma de transmisión. Vamos a ver que la transmisión genética, la transmisión se realiza de un individuo a otro a lo largo del proceso de reproducción, ¿sí? Y solo a la generación que sigue, a los descendientes, ¿sí? Una generación a otra, ¿sí? No saltea, digamos, sino de una generación a otra se transmite la información genética. Ahora, si hablamos de transmisión cultural, se hace por medio del aprendizaje, ¿sí? Por medio del aprendizaje, donde, en este caso, ejemplo acá, clase por Zoom, un individua, que sería yo, transmito información a muchas de ustedes, ¿sí? Con las cuales no tengo ninguna relación, digamos, salvo una relación pedagógica, ¿sí? Pensemos que la transmisión genética sí es de forma donde hay una relación de vínculo familiar. En cambio, la transmisión cultural no necesariamente, no estamos directamente relacionados o relacionadas. Además, le sumamos que esa transmisión no solamente se realiza desde un individuo o individua a muchos o a muchas al mismo tiempo, sino que también se puede hacer a través de textos, a través de artículos, de libros, de videos, de audios, de clases por Zoom, por ejemplo, ¿sí? Se utilizan varios recursos, ¿sí? Que tienen que ver con el aprendizaje. ¿Se entendió? Segunda diferencia. La segunda diferencia tiene que ver con los cambios y con la rapidez o no en que se generan esos cambios. En la transmisión genética los cambios son muy lentos y llevan muchas generaciones, ¿sí? Que vayan transmitiendo esos cambios. En cambio, en lo cultural son mucho más rápidos, pero también son muy efímeros, digamos, ¿sí? Pensemos en las modas, pensemos en costumbres, ¿sí? Esto pensando en que son superficiales esos cambios. Ahora, si pensamos en cambios más profundos, como por ejemplo, ahora utilizamos el barbijo cada vez que salimos, nos saludamos con los puños o con los codos, tenemos que usar, cada uno tiene que usar su mate, por ejemplo, son todas costumbres que empezamos a sumar a las costumbres nuestras de cada día y que de alguna manera se van a terminar instalando y más allá que va a tener que ver con lo cultural, lo dio como origen algo que tiene que ver con lo sanitario. ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo? Es algo que se va a instalar, que va a llevar tiempo, pero se va a terminar instalando seguramente. ¿Sí? Y una vez instalado dura para siempre. Y probablemente, salvo que esto cambie, pero es como para mí es una bisagra en la historia, o sea, dudo que de acá en más no vamos a hacer la misma sociedad, ¿no? Genera como una costumbre. Sí. Sí, más allá de lo de la pandemia, hablo de por ahí otro tipo de costumbres, como saludar, por ejemplo. Exacto, sí. Sí, porque ya lo incorporamos. Entonces, al incorporarlo, bueno, forma parte de nuestra cotidianeidad. Ya, después no nos vamos a acordar por qué empezamos a saludarnos con los codos o con los puños, seguramente. Les digo de acá a 20 años, chicos, chicas. Bien, sí. Eso pasa siempre. O sea, muchas veces pasó que tras alguna enfermedad o algo, por ejemplo, en su momento la peste negra, hizo un montón de cambios en sociedades que después fueron como normalizándose, y esto va a ser hasta que haya otra cosa que cambie rotundamente nuestra manera de vivir, porque probablemente va a suceder que cambie de nuevo todo así tanto. Abruptamente, sí. Sí, o nos acostumbramos o no sobrevivimos, digo. Esto, ¿no? Hay un riesgo acá si uno no se acostumbra. Menos de un minuto se va a cortar. ¿Nos volvemos a unir unos minutitos más, así podemos cerrar la idea y no nos queda colgado, por favor? No, dice Jorge. Sí. Bueno.